Hablamos nuevamente de los hermanos Menéndez porque se les ha negado la libertad condicional. Hay varios factores que tenemos que comentar en este nuevo vídeo y estas nuevas noticias que salen sobre los Menéndez. Parecía que podrían llegar a tener esa libertad que tanto ansían, pero hay muchos factores que los han mantenido entre rejas. Durante 2 audiencias de 2 días, los hermanos fueron interrogados por paneles de 2 comisionados. Se les pidió que hablasen con total franqueza sobre el abuso que sufrieron en la infancia, la mentalidad antes y después de los crímenes y varias transgresiones que tuvieron en prisión. Los hermanos que sabemos que fueron condenados en el 96 por disparar a sus padres, José y Kitty Menéndez, y el caso sabemos que ha acumulado muchísimo interés en estos últimos años debido a unas series de Netflix, a un documental. Las audiencias marcan un punto de interés bastante grande, y aún por encima ahora hay que contar que estaban pues con muchos famosos hablando de que realmente podrían llegar a tener esa libertad, que se la merecían, que no podrían estar ni un minuto más en prisión. Llevaban ya más de 30 años y si bien parecía no ser un problema para quienes no están en prisión, los comisionados enfatizaron a los hermanos que su uso de teléfonos móviles ilícitos opacaba algunos logros positivos mientras estaban entre rejas. Lo de tener teléfonos celulares prohibidos pues no era infracción menor en prisión. Celulares que podrían usarse para ordenar homicidios, traficar y coordinar ataques contra algunos funcionarios. Esto es lo que señalaban las fuentes. Su presencia significaba que un funcionario penitenciario tuviera que introducirlos de contrabando. Una pandilla carcelaria pudiera haberse beneficiado cobrando un impuesto por esto. Y todo esto obviamente en este caso se había dicho que lo habían obtenido en cuanto al tema del teléfono y su conexión con el mundo exterior, que fue mucho mayor que las consecuencias que habían atrapado ahí en ese teléfono. Afirmaba que solo lo usaba para hablar con su esposa, esto es lo que dijo Eric Menéndez, para ver YouTube, para escuchar música y para ver No Por. Esto es lo que dijo en la audiencia. Pero obviamente, se comenta que su comportamiento fue muy egoísta por parte en esta audiencia. Estos juzgados señalaban que creían que las reglas no se aplicaban a él y que el fin no justificaba los medios. Aparte, Lael Menéndez también cometió 2 infracciones recientes relacionadas con el uso del móvil, una incluida en marzo. Dijo que el personal de la prisión estaba monitoreando sus comunicaciones con su esposa y familia y vendiendo su contenido a la prensa sensacionalista, por lo que había visto en los teléfonos celulares como una medida de privacidad, que había mucho estrés en su matrimonio, en una época de su traslado a la prisión de San Diego y que quería mantenerse en contacto todo el tiempo con ella. Dice, me convencí a mí mismo de que este no era un medio que perjudicara a nadie más que a mí mismo al infringir esas reglas. No pensé que realmente afectara mucho a la administración de la prisión. Aún así, estas son algunas de las infracciones supuestamente más graves. Eric tuvo varias más, ahora vamos a comentarlas. Por esto dicen que no hay libertad para los Menéndez y hay una lista de razones bastante amplia. De hecho, habían iniciado las audiencias clave en búsqueda de libertad y aquí está esta foto que se ha filtrado de Eric Menéndez después de muchísimo tiempo en esta audiencia, que aquí la vemos. Creo que también hay una foto de Lael, ahora la vamos a comentar, pero esta es la foto de Eric. Vamos a ver qué es lo que cuentan por aquí en los medios de televisión y ahora seguimos hablando de toda la lista de razones por las cuales no tienen la libertad los Menéndez. No se les concedió un juicio justo. En ese momento no se les permitió presentar esas pruebas contundentes. Entonces este es un error de la Corte que se está corrigiendo 35 años después del problema. El caso de los hermanos Menéndez podría tener un día decisivo hoy, porque están aún en una audiencia para saber si se les otorgan un parol, o sea, una libertad condicional. Bueno, esta audiencia será por separado. Hoy le tocó a Eric Menéndez y mañana a su hermano Lael. Tania Charry nos cuenta qué está pasando allá en vivo desde Los Ángeles. Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Clarisa? Bueno, les cuento que es de lo que todo el mundo está hablando hoy en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué va a pasar
con los ya muy famosos hermanos Menéndez. Desde las 8:30 de la mañana está sucediendo esta audiencia en donde está presente Eric Menéndez contestando preguntas, diciendo por qué él merece una libertad condicional ahora que un juez de la Corte de Van Nuys, que está a mis espaldas, le dijo hace unos meses que le dieron una resentencia, una nueva sentencia. Recordemos que ellos hace muchos años fueron castigados a vida, estar en la cárcel de por vida sin necesidad o sin posibilidades de tener una libertad condicional. El juez de aquí de esta corte de Van Nuys hace unos meses dijo, no, pues vamos a hacerle una nueva sentencia y los condeno a 50 años de prisión o más. Esto le daba una posibilidad de tener una libertad condicional y de pedirla, y es lo que está sucediendo hoy. ¿Se la van a dar o no se la van a dar? Es lo que estamos esperando. Si le quiero contar que esta audiencia fue... Bueno, esto fue un poquito antes, justo en el momento de la audiencia y todas las claves que buscaban la libertad. Me parece algo extraño una cosa, y es que se decía que tenía muchos beneficios en prisión, que tenía un comportamiento ejemplar, etcétera, y de repente todo eso ha cambiado de un instante a otro, ¿no? Es como que haya habido aquí algo que haya enfatizado en eso, ¿no? Porque antes era todo lo contrario. Está haciendo de una manera virtual. Ellos están en la cárcel de San Diego, el buró del centro de la oficina del parol de libertad condicional está en Sacramento, y todas las otras personas que están abogando a favor de ellos están en diferentes ciudades de aquí de California. Solamente un reportero fue el asignado del LA Times de aquí de Los Ángeles para estar presente, a poder estar en esa audiencia en línea, y esa persona es la que va a entregar la información, está entregando la información poco a poco. Van a darle la libertad condicional a Eric y a Lyle Menéndez, aun cuando están siendo juzgados de manera diferente. Para esa respuesta tenemos a nuestro experto y analista y amigo Vance Owens, para que nos digas, Vance, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué crees tú según tu experiencia? I assume we'll get to the night of August 20th, and Yep. We're about there. Okay. My purpose in getting the guns was to protect myself in case my father or my mother came at me to kill me, or my father came in the room to rape me. That is why I bought the guns. Okay. And how many guns were purchased? 2. Why was that? One for me and one for Lyle. So Lyle, you believe, was going to assist you or was going to help you in some way if you were attacked? Yes, but he telling Lyle and exposing the family secret, and my dad believing that we were going to go and tell other people, meant that our lives were in extreme danger immediately. So Lyle did not feel comfortable. If I wasn't leaving, he wanted to have a gun. Okay, so why use fake ID to get those guns? It was the ID I had on me. I didn't have an ID. And 2, even if I had an ID, I wouldn't have used it. I wouldn't have used my own driver's license. Why? Because on Friday, we didn't have an intention to kill my parents. And if we buy the guns and I have my ID and I put my address, then paperwork's going to show up at the house. My parents are going to know I went and bought guns on Friday. We were trying to conceal that. Okay, had you bought guns before? No. How do you know paperwork would show up at the house? I'm just assuming that brochures, whatever, will show up at the house. Okay, so you go back home and you see the interaction between your parents and they go in the den. Was it your idea then? Or Lyle's? Who first acted in terms of the violence? Vamos a ver aquí en ABC 7 que colocaron audios de esta audiencia. Creo que es el único medio de comunicación que ha podido filtrar parte de esto, y esta es la audiencia de Eric. To the moments Eric Menendez was denied parole. We just obtained this audio from yesterday. Here's a listen. I believe in redemption or I wouldn't be doing this job. And in fact, I
and probably more fulfilled by granting people second chances when deserved. But I also have a commitment to public safety. And I would agree with your counsel that actions speak louder than words. And based on the legal standards and evidence considered, we find that you continue to pose an unreasonable risk to public safety and are not suitable at this time. We'll have more of that audio throughout the afternoon. Meantime, Lyle Menendez is making his case for freedom today. Our Mark Cotto-Robles is live outside the prison in San Diego with the breaking developments. Mark? Yeah, Colleen and Philip, of course, that major headline was that 3-year parole denial for Eric yesterday, though he was told by the commissioner that it really could have been worse, describing some of the prison violations that sometimes lead to 5-year denials. As you mentioned, right now, his brother, Lyle, in this prison here in San Diego, undergoing the very same parole hearing. And that this was it, and they were going to kill us. Lyle Menendez, the older of the two Menendez brothers, appearing today via video conference for his first parole hearing after spending more than 3 decades behind bars. A decision from the state parole board is expected this afternoon. His brother Eric denied yesterday after a hearing that lasted approximately 10 hours. This was the only photo released. Eric, hammered by commissioners on his conduct behind bars, was supported by more than a dozen family members. Bueno, esta es la única foto publicada, luego hay otra más. Me parecía extraño de hecho que se publicara una de ellas, pero bueno, aquí la tenemos. Luego la de Lyle es esta, que tenemos aquí, esta sería la de Lyle. Y luego tengo por aquí también más información sobre lo que es la parte de estos audios. O sea, mientras todos guardaban la opinión y tal sobre el futuro de Lyle, que la cadena local de ABC publicó parte de los audios de la sesión de Eric frente a estas autoridades y hubo una filtración que justo no tenemos como ese audio, pero ha salido en las teles en Estados Unidos, que se interrumpió por algunas horas la audiencia de Lyle. Finalizó 11 horas después. El público pudo escuchar por primera vez en años la voz de el doble homicida y su versión de los hechos, y dijo: papá iba a venir a mi cuarto a violar. Eso iba a suceder de una forma u otra, así que corrí al coche a buscar el arma, la cargué, y todo esto sin Lyle. Eso es lo que dice Eric Menendez. Dice: sabía que tenía que hacerlo. ¿No crees que había otras opciones?, le preguntan. Lo entiendo, ahora siendo un individuo sano, pero para aquella persona simplemente era inconcebible poder escapar a esa situación. En otro momento dicen: tenía 18 años en aquel momento, explicó los valores y tal, y dice: en mi casa no se temía robar, sino que te atraparan haciéndolo. Mi padre presumía el poder hacer cualquier cosa fuera de la ley y beneficiarse de ello. Yo no crecí con muchos cimientos morales, de hecho se me crió de forma opuesta, para tener una base amoral. Esto es una de las cintas, como os digo, de ABC7 que están sacando en estos audios. Aún así, vamos a ir colocándolos poco a poco, pero bueno, por ahora lo que se está filtrando es de manera escrita. No sé si vamos a poder colocarlos por aquí de manera auditiva, pero básicamente el comisionado Robert Barton, que supervisa el caso de Eric, le pregunta: ¿en ningún momento te pasó por la cabeza rescatar a tu mamá de él? Y dice: varios incidentes me dejaron claro que mi mamá no estaría de nuestro lado. Cuando encontré una carta suicida de mi mamá, le dije que no lo hiciera, que lo dejara y que nos fuéramos a New Jersey de vuelta. Ella me dijo que mi papá era un gran hombre y que no lo iba a abandonar nunca. Y es que dice: yo no pude verlos de forma diferente. Hoy sé que mi mamá era víctima de mi padre. Debía haberlo visto de una forma distinta, pero aquella noche los vi como una sola persona. Obviamente nosotros también nos hemos preguntado muchas veces qué es lo que pasaba con la madre y tal, por qué tenían que darle muerte también a ella. Y es que en realidad Lyle en alguna ocasión llega a asegurar que su madre también habría participado en alguno de los abusos. Por otro lado, una de las grabaciones puede oírse como este comisionado niega la libertad condicional, que es justo lo que hemos visto ahora mismo, diciendo que muchos de nosotros podemos mejorar en algunas cosas, pero descuidar otra, y que cuando hablamos de pensamientos criminales es fundamental que se demuestre que has cambiado. En este caso, parecía que aún se pensaba que podrían no haber cambiado los dos hermanos.
Vamos a ver los puntos clave de por qué siguen o van a seguir presos los Menéndez. Algunos miembros de la seguridad de esa prisión dijeron que estaba teniendo como muchos movimientos afectuosos, que incluso estaban intentando tener sexo delante de una niña de 9 años. Desde ayer, señores, estamos siguiendo muy de cerca el caso de los hermanos Menéndez, que tuvo un giro inesperado. En la audiencia del jueves a Eric Menéndez le negaron la libertad. Tania Charry nos pasará ahora con Lyle. ¿Qué pasará con Lyle, Tania? Vamos con Tania a Los Ángeles, porque ahora le toca a él. Y yo creo que si a uno no le consiguieron, no le van a dar la libertad, al otro menos. A ver, Tania, adelante. Bueno, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Lo que dicen los expertos es que son dos casos diferentes y le están tomando en cuenta las circunstancias y el comportamiento que ellos han tenido durante estos 35 años en prisión. Lo que más le afectó a Eric Menéndez para que no le dieran la libertad condicional, y se lo dijeron los miembros de la Junta del Parol, fue su comportamiento, su mal comportamiento durante estos años en prisión. Dice la Junta, no es ni siquiera por el crimen horrorífico que cometiste, sino porque te has portado mal. Esto es más o menos lo que pasó ayer en esta audiencia, y más adelante les puedo contar con nuestros expertos qué pasará con Lyle Menéndez, que está en estos momentos en la audiencia. Lo dijo nuestro abogado asesor Vance Owens en nuestro show ayer. Tomando en cuenta todos los factores, es dudable que se lo conceda. Y ciertamente le negaron la libertad condicional a Eric Menéndez en una audiencia virtual que duró casi 10 horas. El comisionado fue claro, no es el crimen lo que más pesa, sino tu conducta en prisión. Y eso fue lo que lo hundió. Y es que las razones principales para negarle el parol fueron su largo historial de mal comportamiento dentro de la cárcel, como posesión de teléfonos celulares, algo que está estrictamente prohibido, pero él lo justificó diciendo: lo que recibía a cambio de tener el teléfono, esa conexión con el mundo exterior, era mucho más importante que las consecuencias de que me atraparan. Lo acusaron de participar. Oye, aparte de lo que van a comentar aquí, yo también leí cosas como que en los primeros años había consumido sustancias, alcohol, que tuvo muchas conductas muy malas también por el tema de las sustancias, con ciertas pandillas, que estuvo... o que realmente algunos expertos y psicólogos decían que tenía rasgos de personalidad muy antisocial, Eric, y Lyle, minimización del daño, quebrantamiento de muchas reglas que estaban debajo de una apariencia supuestamente positiva, y que había roto las reglas un montón de ocasiones. Entonces todo eso en verdad no hicieron que se les dé la libertad condicional. Y de hecho la razón por la cual asesinaron a la madre sigue siendo un punto bastante grande en conflicto. Creo que ahí deberían explayarse mucho más, y los abogados igual. Y para en peleas con otros internos, admitió haber bebido alcohol para nublar su tristeza y dijo que habría usado si hubieran estado disponibles. La Junta también señaló vínculos sospechosos con pandillas dentro de la cárcel, y hasta que Eric estuvo involucrado en un estafa fiscal mientras estaba preso. Aunque más de una docena de familiares se conectaron para apoyarlo, entre ellos su tía Teresita Menéndez Baralt, quien lucha contra un cáncer terminal y dijo haberlo perdonado, la Fiscalía de Los Ángeles se mantuvo firme en su oposición. El fiscal Nathan Hochman aseguró que los hermanos siguen sin mostrar un arrepentimiento real y calificó como mentiras sus denuncias de abuso infantil. Eric habló sobre el sufrimiento de su familia y sobre su deseo de salir para apoyar a sus seres queridos, pero la Junta no quedó convencida. Hoy será el turno de Lyle Menéndez, quien tendrá su propia audiencia de parol. La familia se aferra a la esperanza de que él tenga un destino diferente. Además, no se descarta que el gobernador Gavin Newsom intervenga más adelante y considere un indulto o clemencia. Bueno, en verdad siempre vemos que este caso guarda una polémica
enorme, prácticamente siempre. Hablamos de que por un lado se cree una cosa, luego otras personas dicen otra totalmente diferente. Hay quien cree en los abusos, hay quien cree que no. Todo el rato estamos en lo mismo, ¿no? Y lo vemos en un punto en el cual se estaba volviendo muy mediático todo este tema, pensando en que le iban a dar la libertad condicional y finalmente no se la dan. Otro de los casos y de los momentos que también se trajo a colación durante esta audiencia fue que hace algunos años él estaba recibiendo la visita de su esposa Tammy y fue denunciado. Algunos miembros de la seguridad de esa prisión dijeron que estaba teniendo como muchos movimientos afectuosos, que incluso estaban intentando tenerse delante de una niña de 9 años. Él se negó, dijo que esto era mentira, que simplemente ella había tenido como, le había rozado el muslo, pero esto se trajo a colación y por eso le negaron esta libertad condicional. Vance Owens está nuevamente aquí con nosotros. Vance, tú lo dijiste ayer aquí en el show, no le van a dar el parol, no le van a dar la libertad bajo fianza. ¿Qué va a pasar hoy con Lyle? Pues me temo que probablemente, como están similarmente afectados ambos hermanos, y qué tan más cerca pueden estar dos personas que ser fraternales hermanos ellos en el mismo incidente criminal. La única esperanza para el hermano hoy es quizás el comportamiento de él y su historial dentro de la prisión es menos llamativa y posiblemente, esperanza mucha, creo, de la familia que eso afecte porque... Bueno, básicamente a Lyle le dieron el mismo cometido que a su hermano Eric. La Junta Penitenciaria denegó esa libertad condicional también para él en esas fotografías que veíamos hace nada. Y Julie Garland, que es una comisionada de la Junta de Libertad Condicional, describió a Lyle como un recluso modelo, al contrario que a su hermano, que los remordimientos de esta persona parecían genuinos y que había demostrado potencial para un cambio. Decía, a pesar de todos estos elementos positivos, Lyle todavía lucha con una personalidad de trazos antisociales, de minimización del daño y ruptura de las normas que se halla latente debajo de una superficie. Como ocurría con su hermano, pues debido a estas cosas decían que se habían alegado viol de reglas dentro de la prisión, cuestiones por las cuales se centraban los oficiales penitenciarios durante esta audiencia, y la infracción más reciente de Lyle se registraba en marzo de 2024, cuando justamente le habían encontrado un teléfono móvil como a su hermano y se había argumentado que no tenía esperanzas de volver a la calle, pero que todo había cambiado a finales de ese año. Todo al ver cómo había evolucionado el caso. También la pregunta es cómo pensaban que esto se iba a dar y cómo en Estados Unidos el tema de las cárceles como son, ¿no? En realidad. El resultado yo creo va a ser igual, lo van a negar. Sería de todas maneras muy triste de alguna manera que salga uno y el otro quede dentro, pero además dicen que todos estos incidentes fueron rebuscados por la oficina del fiscal para comprobar que no habían sido rehabilitados. Pues el cuadro que nos había pintado Garagos es que estos eran presos ejemplares, pero lo que salió... Es verdad, presos modelos decían incluso, ¿no? O sea, que habían tenido comportamientos totalmente ejemplares en la prisión, etcétera, y ahora me vienen aquí justo cuando se les va a dar esto y se les deniega por todo lo contrario a lo que se estaba diciendo. Me llamó muchísimo la atención esto. Dio a la luz ayer fue que quizás ese cuadro no es exactamente como nos lo había pintado y la realidad es otra, que ellos tienen faltas y tachas dentro de la prisión. Y eso fue lo que los afectó. Raúl, Lili, nosotros vamos a estar muy pendientes porque hoy la audiencia puede ser menor, ¿no? Menor en tiempo. Ayer duró 10 horas, hoy se dice que puede ser menor. Así que vamos a estar muy atentos aquí y les vamos a informar en el momento que sepamos una nueva información de este caso. Muchísimas gracias a Tania dos. y a nuestro abogado en Los Ángeles. Bueno, pues esto es más o menos lo que se cuenta por aquí. La foto de Eric filtrada, la foto de Lyle también. La verdad es que creo que es la primera vez en muchísimos años que tenemos una foto de ellos como con tanta resolución y una foto para los medios de esta audiencia.
seguiremos exponiendo más cosas. De hecho, iremos colocando ahora el minuto a minuto de todo esto, todos los medios y televisiones, Telemundo, etcétera, y también esos audios de ABC7 que trataremos de estar transcribiéndolos, colocándolos ya sea con subtítulos al español y demás, porque evidentemente si no, colocarlos así solos para nuestra audiencia creo que no tendría tanto sentido. Así que vamos a ver un poquito de esas 10 horas, no sé si se habrán filtrado como 15 o 20 minutos o algo así, así que haremos un vídeo también viendo qué es lo que se dice, Eric explicando la compra de las armas, explicando cómo terminó con la vida de su madre, cómo fue criado, etcétera. Así que todo eso lo estaremos viendo también en próximos vídeos y ahora con más noticias del caso de los Menéndez. Lyle came to the top of the stairs after my dad had ordered me to my room and said he was coming up, and said it's happening now. But my focus was, Dad's coming to my room. I can't let Dad come to my room. And Lyle said, you understand, it's happening now, and I knew what that meant. And we were about to die now. And I told them my gun's in my room. And I ran to my room to get the gun. All I knew is that I got to get to that den. Fear was driving me to that den. And rage. The idea that Dad was going to come to my room. Dad was going to come to my room and rape me that night. That was going to happen. One way or another. If he was alive or then that was going to happen. And so I went and I ran and I got the gun in my room and I went down to the car and I loaded it and I ran into that den before Lyle could, without a discussion, before Lyle. I didn't even wait for Lyle. I knew I had to get to that den. Okay, but again, from an outside objective, I get it. Not thinking straight. You had the trauma, all of that, but you do see that there were other choices at that point. I get that, looking back as a healthy individual today, that there were obviously other choices. When I look back at the 18-year-old that I was, and I don't mean to minimize it by saying I was 18, just the person I was then, and what I believed about the world and my parents, running away was inconceivable. Running away meant death. That was never going to happen. It wouldn't matter where I was. My father sent me on tennis trips when I was 12. He didn't think that I was going to tell anybody or run away. He had no fear of that. He had trained me to believe that running away meant death. I knew it. And so at that car, it's logical. I get it. I'm at the car. Why didn't I get in the car and drive away? I understand that question. And you had a shotgun. Right. It was inconceivable to run away. You would have to live my experience to understand that there was no way I was running away. And if my dad exited that den before I got to that den, I was dead. Por ahora, ya que como lo dicen los abogados criminalistas, después de que se ha negado esta petición, hay una posibilidad en el caso del primer hermano de que se pueda de nuevo solicitar esta petición. Pero vamos a enlazarnos con mi compañero Cristian Cázares, quien ha seguido de cerca todo lo que ha ocurrido en esta audiencia. Cristian, vamos contigo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, esta es una decisión que llevamos casi 12 horas esperando. Este ha sido un proceso bastante largo, se puede decir, porque este es un proceso, como hemos estado mencionando, 10 horas, y es el día de hoy, pues obviamente duró más este caso, pero nuevamente, como mencionamos, el proceso para juzgar el caso de Lyle Menéndez ya culminó y la solicitud para lograr la libertad condicional para él fue negado. Y te cuento que todo esto comenzó eso de las 8:30 de la mañana, donde Lyle Menéndez estuvo presente virtualmente desde el Centro Correccional Donovan en San Diego, donde nos encontramos nosotros, y él ahí vestido de azul. Desde que comenzó
La abogada de Lyle, Heidi Rommel, luchó por prevenir el acceso de los medios durante este proceso, indicando que está impactando la dignidad de la familia, cosa que la jueza rechazó. Hoy, el comisionado del panel de libertad condicional fue uno distinto del que vimos ayer. Esta vez se trató de Judy Garland, haciendo presencia y divulgando que su enfoque sería muy simple, simplemente enfocados en el crimen, el desarrollo de Lyle en la prisión y tomando en cuenta su edad al cometer el crimen al actual. Garland le preguntó cómo el crimen impactó las decisiones de su vida, por lo cual Lyle le respondió: todo era muy confuso y avergonzoso, eso formó mi relación con mi padre. Recalcó que el abuso sexual a manos de su padre todo comenzó desde los 6 años. También relató cómo su padre enfocado la atención principalmente con él por ser el primer hijo, y él cree que el abuso sexual era porque su padre le tenía mayor cariño. También, Carlos, te cuento que Lyle agregó que su padre era muy abusivo de todas formas. El proceso también se enfocó en la época que Kyle asistió a la Universidad de Princeton, donde fue acusado de falsificar información y también de la suspensión de su licencia de conducir. También se mencionaron los casos de robo, donde Lyle agregó que su padre siempre le dijo que ser débil, eso era peligroso. Durante varias horas, Lyle también mencionó que la compra de la escopeta que se utilizó en el asesinato de los padres fue por error, fue un error mayor, que nunca fue con la intención de matarlos, simplemente era para protegerse ellos mismos del abuso de su padre. Lyle también mencionó sentirse en estado de shock cuando ocurrió el asesinato y dice que se arrepintió inmediatamente, dirigiendo su atención a lo material. Dice que se compró cosas caras, carros de alto valor para ayudar con el dolor básicamente de la nueva realidad que él y su hermano estaban enfrentando ahora sin sus padres. Lyle aclaró que la muerte de su madre fue lo más doloroso para él. Aprendió que muchas cosas de la vida de su mamá después que murió, hasta un detalle que compartió, que él dice que lo escuchó por parte de la psicóloga de ella, quien le dice que reveló que su madre se sentía muy avergonzada de lo que había ocurrido en su casa, obviamente hablando del abuso sexual. Horas después, sabemos que las preguntas cambiaron a cuanto Lyle, cuando él llegó a la prisión de Donovan aquí en San Diego. Eso ocurrió en el 2018, donde Lyle afirmó ser una buena persona, que invirtió mucho tiempo en ayudar a los demás. Pero te cuento que el tema del uso del celular dentro de la prisión también fue parte del enfoque de estas pláticas, también fue parte de las pláticas donde Lyle él mismo indicó que a pesar que contaba con una tableta para comunicarse con su familia, él dijo que él usaba un celular porque decía que era una forma de comunicarse con su familia de forma más privada. Ahora, Garland también reveló que, según médicos, Lyle sufre de comportamientos antisocial, decepción, manipulación y también de negar a aceptar consecuencias. Lyle agregó que eso fue parte de su crianza. Dice que mentir, fraude, robo, todo era forma para ganar. Al final, autoridades dicen que Lyle cometió varias violaciones por cual es culpable y muestra su falta de superación de carácter, específicamente con la violación del uso del celular. Dicen que pues esto es un temor que ellos creen es preocupante al cuestionar su honestidad. Y también las autoridades dicen que ese es el problema de Lyle. Según ellos, cuando comete una violación, miente al intentar de cubrir los hechos, y eso es algo que les preocupa mucho porque ese es el comportamiento que, según ellos, dice se ha repetido desde el asesinato de sus padres. Al final de todo esto, el abogado de Lyle reveló estar un poco frustrado al decir que no pasaron suficientemente mucho, que no duraron en hablar de todo lo bueno que él ha hecho, no mantuvieron mucho tiempo en hablar un poco sobre todo lo que él ha hecho dentro de la cárcel, como él básicamente ha sido una persona ejemplar en la prisión. También al final Lyle ofreció algunas palabras al terminar todo este proceso después de casi 12 horas de lo que estamos ahorita apenas recibiendo todo este mensaje. Pero les cuento que Lyle, dentro de esas palabras que él ofreció, dijo que a pesar de todo de lo que ocurrió, mi familia sigue aquí para mí. Una inconveniencia que soy para sus vidas, que jamás yo pensé que me
iba a merecer. También dijo que él toma la responsabilidad de todo el dolor. Mi madre y mi padre, según él, dice que no se merecieron morir ese día. El abogado de la familia dijo que el jueves, hablando específicamente de ayer, dice que fue un día muy difícil para la familia. Hablando de la decisión que se tomó en el caso de Eric Menéndez, agregó que Lyle no cuenta con casos violentos durante su estancia tras las rejas, pero dice que realmente no existe ningún tipo de razón por la cual él debe continuar encarcelado. Pero nuevamente, Carlos, como mencionamos, esta es información que nos acaba de llegar hace poco y es una decisión que hemos estado esperando por tantas horas. Nuevamente hablando de este caso que duró 11, casi 12 horas, porque este caso comenzó todo el proceso desde las 8:30 de la mañana. Vimos en el caso de Eric el día de ayer que esto duró casi 11 horas, este duró un poco más. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es de que ayer hubo varios testigos que estuvieron hablando a favor de Eric y su liberación. También sabemos de algunos de ellos que estuvieron presentes, pero nuevamente esto es algo grande para el caso de los hermanos Menéndez, porque esto realmente iba a determinar el futuro de ellos, si ellos iban a tener la oportunidad de salir de la cárcel, pero al parecer esa no va a ser la situación para Eric y Lyle, y sabemos que en el caso de Lyle hoy, al igual que el caso de Eric, ellos podrán otra vez solicitar esa oportunidad para lograr la libertad condicional dentro de los próximos 3 años. Así que habrá un momento que ellos deben de esperar hasta que nuevamente puedan hacer la solicitud y que vuelva a comenzar este proceso desde cero. Esa es la información, Carlos, que te tengo desde San Diego. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Cristian. Bueno, entonces por ahora todo será cuestión de tiempo, ahora que se decidió pues no otorgar esa libertad condicional. Cristian, bueno, ¿qué pudiera pasar estos próximos 3 años para estos hermanos, en este caso, pues que ha acaparado atención internacional? Bueno, lo que sabemos en este momento es de que ellos pueden solicitar ese proceso en los próximos 3 años, pero tenemos entendido que pueden ellos comenzar ese proceso, empezar todo eso en los próximos 18 meses, tengo entendido eso. Eso es algo que pues obviamente va a ser una discusión entre los hermanos para saber si vuelven a tratar de intentar lograr tener algún tipo de libertad. Han pasado ya tantos años, 3 décadas de que ellos han estado tras las rejas y sabemos que ellos tienen aspiraciones, planes para salir. También hablamos con un hombre que estuvo hablando, él nos dice que él estuvo hablando con los hermanos hace como un año. Él de hecho está armando un libro del caso de los hermanos Menéndez y él nos dijo que cuando él habló con los hermanos hace un año, ellos le dijeron que cuando ellos lleguen a salir de la cárcel, porque ellos creen que así lo van a hacer, que le dijo que ellos tienen planes más allá de estar aquí en la cárcel. Uno de ellos es hacer algún tipo de recorrido por los colegios, hablar con los estudiantes sobre el abuso sexual con los hombres entre los estudiantes. Entonces hay ideas, hay planes que según ellos ya tienen en mente. Obviamente eso es si es que llegan a tener esa oportunidad de salir de la cárcel, algún tipo de libertad limitada, pero eso es algo en el futuro y nuevamente esto es algo que no pueden hacer en este momento. Desafortunadamente creo que ese es el plan que ellos y obviamente su familia pensaban que iban a lograr en estos 2 días, pero desafortunadamente esa no fue la situación. Bueno, ahí lo tiene, Cristian. Muchas gracias por ese reporte. Sabemos que has estado trabajando intensamente para informar a nuestra comunidad. Ahí va a seguir pendiente para cualquier actualización. Mientras tanto, vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sucedido. Se trata de la Junta de Libertad Condicional que esta noche decidió no otorgar esa petición de libertad condicional para Lyle Menéndez, algo que había sucedido también con su hermano Eric el día de ayer, que tampoco se le otorgó esa petición o esa recomendación en la que se dijo que no se va a dar esa petición de libertad condicional. Esto ocurre después
de intensas jornadas tanto el día de ayer como el día de hoy en el caso de Lyle Menéndez, en el que más de 10 horas de audiencia para determinar por parte de la Junta de Libertad Condicional esa recomendación de no otorgar la petición de libertad condicional. Y esta fotografía que están ustedes viendo en este momento es del día de hoy durante esa audiencia virtual que nos mencionaba Cristian, en la que estuvo presente a través virtualmente junto con esta Junta de Libertad Condicional en esa cárcel de San Diego después de más de 10 horas de audiencia. Estos dos hermanos han pasado más de 30 años en prisión por el asesinato de sus padres y le mencionaba, el día de ayer negaron también esa misma petición a su hermano Eric Menéndez. Ambos cumplen esa condena en prisión por el mismo delito, el asesinato de sus padres, por lo que por ahora la posibilidad para estos hermanos Menéndez de salir de prisión se desvanece. Recordemos que de acuerdo a abogados criminalistas, ellos tendrán que esperar al menos unos 3 años para que pudieran tener entonces la oportunidad de volver a solicitar esa petición de libertad condicional a la Junta de Libertad Condicional en la cárcel donde ellos se encuentran. Cristian Cázares pues ha estado al tanto y nos va a tener cualquier actualización. Le quiero invitar a que se mantenga al tanto de esta noticia en desarrollo a través de nuestra aplicación y a través de nuestras ediciones de Telemundo 52.